¿Fueron los días de la creación estos 7 días literales o simbólicos? Existe hoy en día un amplio debate en cuanto al significado del relato de Génesis capítulo 1. ¿Fue la creación en 7 días literales o simbólicos? Algunos expresan que se refiere más a un periodo simbólico de miles de años que encaja mejor con las ideas de un proceso evolutivo, es decir, se acomoda más a la teoría de la evolución, mientras que por otra parte hemos tenido el relato tradicional de Génesis capítulo 1, donde siempre hemos tenido la idea que hace referencia a días literales. Pero ¿cómo saber si realmente el relato quiere decir esto y no es de origen mitológico o tiene una explicación simbólica? Así que mis estimados amigos de La Voz que Clama, muy bienvenidos. Vean el video hasta el final para que podamos estudiar juntos qué significa esta cuestión. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente Génesis 1.1 está hablando de 7 días literales? Para eso tenemos que partir del significado original de las palabras hebreas del relato de Génesis. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. La palabra hebrea yom, día en hebreo, tiene varios significados. Primero puede significar un periodo de 24 horas sobre el cual la Tierra gira sobre su eje. El mismo periodo que nosotros tenemos para el día literal. Y en la Biblia se utiliza este periodo de 24 horas en algunos textos. Por ejemplo, tenemos Génesis capítulo 7, versículo 11. Pero yom también puede significar un periodo de luz. ¿Cómo así? Está hablando de una porción del día donde hay luz y no 24 horas específicamente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hace calor durante el día y durante la noche hace frío, esa expresión calor durante el día no está hablando de 24 horas, sino que estamos haciendo referencia al periodo de luz. Lo mismo pasa en el hebreo. Yom se utiliza también para hablar de periodos de luz durante el día. Pero entonces acá viene lo bueno, que yom también tiene otro tipo de significado, y es que se puede usar para referirse a tiempos no especificados. Por ejemplo, cuando yo digo los tiempos antiguos, los tiempos de mi abuelo, los tiempos futuros, estamos utilizando un término que está hablando de un periodo no específico que puede incluir años, meses, siglos, milenios. Hay una cantidad de tiempo allí abarcada. Y esta tercera forma, como ejemplo, la tenemos en Génesis capítulo 2, versículo 4. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál es el yom que se utiliza en Génesis 1? ¿Es el del tiempo inespecífico, el del periodo de luz o de las 24 horas? ¿En qué estaba pensando Moisés cuando escribió esta palabra en Génesis capítulo 1? Entonces, lo primero que debemos hacer es examinar esa palabra yom en el contexto inmediato del capítulo. ¿Cómo así? Ustedes en Génesis capítulo 1 van a encontrar que el término día se utiliza específicamente en los versículos 5, 8, 13, 23, creo que en el 18 y en el 31, y en el capítulo 2, versículo 2. Los versículos donde se dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y así sucesivamente, que en hebreo correspondería a decir el primer yom, el segundo yom, el tercer yom y el resto de los yomes. En ese contexto hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que la palabra yom utilizada en estos versículos siempre va acompañada del término tarde y mañana. Yom, tarde y mañana, tarde, mañana, yom. Siempre van acompañadas. Entonces tenemos dos contextos. La palabra yom acompañada de un número ordinario, primer yom, segundo yom, tercer yom, y la palabra yom acompañada del término tarde y mañana. De las 2301 veces que la palabra yom, día en hebreo, se utiliza en el Antiguo Testamento, 410 se utiliza para hacer referencia a un tiempo de 24 horas acompañado de un número ordinario. Y en esas 410 veces donde se utiliza la palabra yom con un número, siempre está haciendo referencia a un día literal.
es decir, un periodo de 24 horas. Por otra parte, el término tarde y mañana se utiliza 38 veces en el Antiguo Testamento y hace referencia siempre a un periodo de 24 horas, un día literal. También en el Antiguo Testamento se utiliza 23 veces la palabra yom más el término tarde y mañana. Cuando están juntas, con mayor razón, están especificando un día literal. Y se utiliza el término 52 veces yom más noche para hablar igualmente de un día ordinario. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? Que el término yom en Génesis capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, nos está hablando de un tiempo literal, días de 24 horas, el primero, el segundo hasta el séptimo. Y lo que refuerza aún más esta aclaración es el hecho que la palabra yom día siempre va acompañada del término tarde y mañana, es decir, Moisés, cuando escribió Génesis, estaba haciendo un énfasis muy especial, muy fuerte en el hecho que realmente este era un tiempo real y literal, que no tiene forma de ser interpretado como algo simbólico que corresponde a un periodo, por ejemplo, de 1000 años, lo que significaría que la creación fue realizada en 7000 años o en 6000 años, como algunas personas aseveran. Y por eso es que nosotros podemos entender con el contexto que hay en el libro de Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el 11, donde se menciona el cuarto mandamiento y se nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y en el séptimo día descansó. La referencia que Dios hace en ese texto a Israel con respecto al séptimo día, que debía ser santificado, indica que realmente ellos lo debían tomar literalmente y no como simbólico, para lo cual Dios les hubiera tenido que explicar que la celebración del Shabbat no debía ser de un día específicamente, sino de un periodo mayor, más prolongado, que correspondiera a la idea de un principio simbólico, pero no es así. Era claro para los judíos que el séptimo día debía ser observado como día de reposo en recuerdo precisamente de la obra que Dios hizo durante 6 días y el descanso que Él tuvo en el séptimo, días literales. Habiendo aclarado esto, ahora viene otra cuestión que hay que entender. Realmente los días de la semana que aparecen en Génesis capítulo 1 corresponden a los días que nosotros actualmente entendemos que aparecen en el calendario. Es el sábado nuestro, realmente el sábado que existía en la creación. Corresponde el domingo hoy en día al primer día de la semana que se menciona en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? Eso es lo que vamos a hablar en el próximo video. Por eso te invito a que te suscribas al canal y compartas nuestro contenido. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y síguenos aquí por La Voz que Clama.